Bueno, regresamos con más de Noticias entre Políticos. Cada vez que nos vamos a pausa estamos hablando también de otro tema que llama la atención de la opinión pública hoy y, por supuesto, de la clase política. ¿Qué es lo que ocurre? Que también el empresariado ha decidido, y los abogados me corregirán, someter un amparo, Beni, en contra del Estado dominicano para solicitar que se garantice la libre empresa, la libre competencia en el caso del transporte de carga y también en la asignación de rutas de transporte público. Hoy, el señor Jorge Prats, abogado, representante de este sector empresarial, dijo lo siguiente en el Tribunal Superior Administrativo. Escuchemos. Sin que haya un abuso de posición dominante, como es el caso en la actualidad, donde no se están aplicando estas leyes y solamente se permite que un grupo selecto de organizaciones, como es el caso de los sindicatos de transporte, que en realidad son empresas disfrazadas de sindicatos, pues presten este servicio. Un servicio público que por demás es deficiente, es caro y donde hay un trato indigno e inhumano a los pasajeros. Bueno, eso es parte de lo que decía el abogado Prats. Vertigo Santana tiene una posición particular al respecto. Me gustaría que nos comentara, porque sí, desde temprano estamos hablando. No, Vertigo, cuéntame, ¿qué crees tú? Usted es el especialista en el tema, así que dele curso a su sapiencia. No por la parte especialista, porque ahora el empresariado le demos recursos de amparo con relación a la participación de ellos en el transporte de carga y en el transporte de pasajeros. Hablan de abuso de posición dominante. A mí eso me suena conocido. Sí. Hace poco sonó un caso... Pro-competencia. Sí, pero me parece que la posición de CONEP era totalmente distinta, ¿no? No, pero oye, miren, en el caso de Procompetencia, en el caso de una importante cervecera del No, país. era más por la filtración de la información. no, pero aquí se ha hablado. ¿Cómo cambian las cosas, no? Las estructuras oligopólicas. Los intereses, sobre todo. Aquí se ha Yo no hablado. estoy, ojo, no estoy diciendo que estoy a Vamos a favor o escuchar en Vertigo contra. y Los vamos a seguir intereses, ¿qué analizando. cambia? Pero así es. Mira, este es un tema, inclusive yo era partidario de que juzgáramos bien a profundidad la intención que tiene marcada el grupo de empresarios y sobre todo Eduardo Jorge Prats, que lo único que hace es representar sectores, no una posición política y no una posición que representa sectores económicos en la República Dominicana. Y la Constitución habla claramente de que el tema del monopolio, de los monopolios, no debe de existir. Ahora, yo voy a hablar a esta parte no como político, como empresario. El sector carga en la República Dominicana tiene diferentes rubros. Tú tienes la carga marítima, tú tienes carga terrestre, tienes carga aérea, tú tienes diferentes rubros que se mueven en cuanto a las importaciones se refiere. El sector empresarial ha querido involucrarse, inclusive queriendo sacar a los sectores organizados del transporte del área de carga. Pero ellos han querido monopolizar ciertos sectores del empresariado, el transporte de carga, la consolidación de carga, la desconsolidación de carga, los agentes de aduanas, los transportes aéreos, y ellos han querido hacer un paquete para sacar sectores que mueven la clase media baja, el sector agente de aduana, el sector transporte de clase media, de esos grupos choferiles que de una u otra manera han sido los que han sostenido en el tiempo el sistema, porque como dijo Jairo ahorita en su comentario, en su análisis, el Estado no ha tenido la capacidad de proveer un servicio eficiente, tanto en el transporte de carga, que no tiene que ser muy eficiente. Pero que eso es que el Estado no debe más que regular. Salgo de ahí. Pero él debe de prever el transporte público. Y Público sí, pero el de carga pero no, está bien, carga comercial. sacar de carga. Sí. Entonces, elevar un recurso de amparo en ese sentido no tiene, es decir, no le veo en qué se está él basando para tú decir que no hay sectores que se están violando sus derechos fundamentales. Pero perdón, Beni. Sí, culmina, porque es un debate. Vamos a esperar que se exprese. No una charla. No es una charla, yo no ando charla, es un debate. Pero está bien. Concluya, no doctor. Concluya, doctor. Entonces, yo creo, y no es propiamente el tema que tiene que ver con Eduardo Jorge Prats. En sentido general, el Estado dominicano debe de empezar a transparentizar lo que son los precios de los combustibles, porque es todo bien sabido que el transporte, el precio de los combustibles, en cuanto a la paridad se refiere, el cobro, y en cuanto a los impuestos que tiene asignado o debe de asignársele en función de la misma ley
112, esos impuestos no son los correctos ni son los que están colocándose en el mercado. Si tú le eliminaste el subsidio, vamos a revisar el precio de los combustibles y vamos a establecer claramente, de acuerdo a lo que establece la ley, el precio del combustible para que se vaya a beneficiar o no se beneficie. Y voy a hacer un paréntesis. Juan Ubiere dijo, ok, acepten no importar los combustibles, eliminen el subsidio, eliminen las excepciones que tiene todo el mundo y cada quien importa su combustible. ¿Tú sabes cómo le pasaría el precio del galón de gasoil a ellos? Importándolo y pagando los impuestos que deberían pagar, 145 pesos. Pero cuando yo eché 2.000 pesos de gasolina, ahorita que voy a echar 2.000 o 3.000 pesos de combustible que voy a echar cuando salga de aquí, ¿tú sabes cuándo yo voy a dejar impuestos extra ahí en esos 3.000 pesos de gasolina? Ahí va un 20% que tiene por encima el precio del valor del combustible. Es una realidad. Eso es lo que tiene que el Estado. Que ya que él está queriendo transparentizar los precios del combustible, quitándole las exenciones, que lo haga también, eliminando los impuestos para que la clase media se beneficie de eso. Mira, hay dos temas aquí envueltos. Hemos hablado del tema del transporte público y el o el transporte masivo, porque tampoco es que es público, lo dirigen sindicatos que están organizados y que son entidades privadas que dan un servicio a la población en general, porque el Estado efectivamente, como decía Jairo y Bertico, no es lo eficiente para poder garantizar la masificación del transporte de la gente, que nosotros, cualquiera que quisiera desplazarse desde el centro de la ciudad o a cualquier punto, pudiera dejar su vehículo en un sitio y trasladarse a un vehículo público porque fuera más eficiente, más cómodo, más ágil y más económico. Aquí no es posible, aquí se transporta vehículo público el que no tiene vehículo privado. En otros sistemas, hasta el que tiene carro privado lo guarda en su casa, lo usa para viajes muy largos fuera de la ciudad o para los fines de semana y los días de semana utiliza el transporte público. Aquí eso no es posible. Y efectivamente, como dije al principio, sí se desmontó el subsidio, el Estado está preparado para esta situación que tenemos hoy, que es un aumento ahora de pasaje también unilateralmente por el sistema sindical. Entonces hay que llamar la atención y, como decía también Bertico, revisar la conformación impositiva que tiene el precio de los combustibles, que no está totalmente claro y que la gente tiene su preocupación, porque en ese momento, Hanley, que tú planteabas cuando se dio el subsidio, efectivamente también se hicieron una reforma y se establecieron impuestos. Todavía tiene el combustible, en la gasolina sobre todo, un peso para cambiar el parque vehicular. Entonces hay que ver qué se ha cambiado, cuánto se ha recaudado por ese fondo. Y tenemos nosotros que también revisar todo ese tipo de cosas para que la gente no sienta una carga tan fuerte. Ahora, vamos entonces al otro aspecto del transporte, que es el transporte de carga, que es el que se utiliza para llevar mercancías de puerto a puerto, de puerto a almacén, de almacén a almacén. Ese tipo de transporte, que es por lo cual vimos este recurso sometido por el Consejo Nacional de la Empresa Privada del CONEP, que ellos fueron muy claros, Bertico, y dijeron que no es contra los sindicatos, ni contra las personas directamente, es contra el Estado dominicano, porque el artículo 50 de la Constitución Dominicana prohíbe el monopolio y garantiza libertad de empresa. Y solamente puede haber monopolio en favor del Estado dominicano, que en los sectores regulados, en la energía, en el agua, ese tipo de cosas. Pero en el transporte, no es el de carga, no es el Estado que está dando el transporte de carga. Son entidades que están ahí, que a usted le sale, y tú que estás metido en el sector, me lo sabes, Bertico, muchas veces, más caro traer un furgón de Miami a Santo Domingo, vía Puerto de Caucedo, que de Puerto de Caucedo a Santiago, por el costo de transporte súper elevado. Y es verdad que los combustibles son caros, los aceites son caros, las gomas son caras, pero no es posible que no podamos ser competitivos en materia de transporte y carga local doméstica. Y tampoco puede ser que un sindicato tenga el control absoluto de esos camiones que deben de retirar esa mercancía. ¿Cómo no puedo entrar aquí? Yo quisiera montar una empresa de carga y no puedo participar si no soy parte de ese sindicato. Sí, porque, óyeme, en una ocasión yo hablaba con un transportista de eso de carga y me decía, bueno, pero miren, los médicos están agrupados ¿dónde? En el colegio médico. Los abogados están agrupados ¿dónde? En el colegio de abogados. Y nosotros los transportistas, ¿dónde estamos acreditados y agrupados? En otro sindicato. Eso no es así. Totalmente. Porque estamos hablando de un sector económico que impacta directamente los bienes que son importados al país. Y que un aumento de proporcionalidad y ese monopolio y concentración y posición dominante que tienen
hace que no se pueda competir y disminuir el costo que le llega al consumidor final de su producto, cuando se importa materia prima o producto terminado. Entonces, ese recurso que van a someter sin haberlo leído, sin ser parte de ello, entiendo que tiene asidero y que es posible que sea acogido ante el Tribunal Superior Administrativo, que primero se ha aplazado a los fines de que algunos intervinientes voluntarios que entraron hoy, como esos sindicatos de transportistas, tengan participación y conduzcan el expediente. Y es de rigor que se aplace las primeras audiencias. Ahora, yo entiendo que es necesario y que no debió ser tampoco el CODEC que lo sometiera. Debió ser el propio Estado Dominicano que tenga el rol de ente regulador que tiene que ser y que tiene que tratar que todos los sectores tengan la misma participación y la equidad también en todos los sectores. Así que yo apoyo esa iniciativa y ojalá rompamos ese monopolio que existe en la República Dominicana. Y en la Constitución está establecido. Artículo 50. 50, numeral 1. Te habla del monopolio. Pero también tenemos la ley 4208, que habla de la competencia, que tampoco se lleva a cabo. Entonces, aquí lo que perdóname, hace una semana cuando hablamos del tema de precompetencia, se habló del tema de transporte. Está bien, pero y también debe ser acogido. Aquí hablamos mucho y hacemos lo contrario. Mira, aquí hay una estructura oligopólica muy selectiva que se ha ido perpetrando su fruto de que se ha infiltrado grupos de presión y grupos de poder. Es una propia deformación que se ha ido acrecentando y podemos ver símiles, casos muy particulares, no solamente en la República Dominicana, sino en casos de América Latina como México, en el caso de Pemex, que hay un sindicato ahí bastante fuerte. Pero el aspecto del transporte de carga es eminentemente sensitivo, porque dentro de la estructura operacional es uno de los aspectos que afecta más los niveles de competencia de las empresas, porque la cadena de valor se ve altamente afectada. Es un transporte que también no tiene una renovación. Sabemos que la plaza vehicular es totalmente deficiente y no han querido renovarse, obsoleta. El nivel de obsolescencia es elevadamente. Entonces, otro aspecto y otra arista que hay que analizar es que se debe garantizar la libre competencia. No pueden haber sectores especiales al amparo y solapando la Constitución de la República. Eso es altamente peligroso. Ahí la parte del Estado Dominicano. El Estado Dominicano debe proveer claramente una transición, porque también, como lo que está pasando por una medida que corroboro muy particular con lo que dice Bertico, porque si el gobierno iba a tomar una medida de ese tipo, tenía que buscar un plan de contingencia. Ahora el usuario final es que está sufriendo el alza del transporte doméstico o transporte masivo. Lo obvio es que el CONE está utilizando un recurso de amparo buscando proteger y romper este tipo de monopolio. Y para mí es positivo, porque a la medida que se logre garantizar la libre competencia, vamos a buscar abaratar los costos. Y una de las propuestas fundamentales de la línea programática que estableció también el PRM con Luis Abinader y como también lo estableció en su momento Danilo Medina cuando era candidato presidencial para las elecciones del 2012, niveles de competencia. Miren lo que está pasando en el sector eléctrico por un aspecto contractual. ¿Qué es lo que está pasando? Que no hay rejuego. Entonces el Estado debe surtir su efecto como ente regulador y apoyamos este tipo de propuestas. Yo creo que la parte más importante es que al final el usuario no se debe ver afectado por un caso como el que en el caso de ahora se afectan los dos. Se afectan los dos. ¿Pero qué pasa? Que con este amparo, que vemos que los empresarios han cambiado totalmente, porque le afecta evidentemente sus intereses. Ahora bien, ¿qué es lo que se debe hacer? Lo que se debe hacer es buscar un mecanismo donde cada vez que aumente el combustible, bueno, que haya una forma de que se pueda indexar a los transportistas y que evidentemente ese, como bien mencionaba Bertico con mucha sapiencia, que ese $1 o el monto que se cobre para esos planes de renovación del parque vehicular que se llevan a cabo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, es decir, tú, por ejemplo, vas a Brasil, en Río de Janeiro, por ejemplo, todos los autobuses son Mercedes-Benz. Entonces, el transporte en Río de Janeiro funciona perfectamente bien porque hay facilidades y el Estado subsidia parte del transporte público en Río de Janeiro. Pero ¿qué pasa? Que si un usuario dominicano se va a tomar un autobús, en este caso vemos la ONSA que ha adquirido autobuses nuevos,
pero un usuario se monta un carrito, por ejemplo, los famosos carritos de concho, que están todos entaltalados, que muchas veces te rompen la ropa. Canción de un grupo que se llama Toco Profundo, el bolero del Biónico en los 80. Ah, porque los 80. Y esa canción, Entonces, Jale, está igual que ahora y es peor. Oye, lo que sí, escribió la canción, pero hoy es peor que esa final, época. el Increíble. que se ve afectado es 30 años el después. consumidor. El 30 consumidor después. final, que es siempre el que tiene que pagar el plato roto. Entonces, Mira, yo he dicho, y lo voy a decir, lo voy a reiterar. Lo peor que puede pasarle al gobierno en la transparentización de los precios de los combustibles es un incremento en las recaudaciones. Porque es que si tú... O lo mejor sería. No, lo peor para muchos. incremento. Porque ellos no quisieran el Estado recaudar. No, parece que no. ¿Incremento de parte de quién? No, ¿sabe por qué? Siempre Mira, tú revisas una política en la medida impositiva. Mira, Se el mejor canal Y los desmontan. para el Sí, gobierno claro. tener recursos frescos, ¿tú sabes cuál es? Tratar de mantener en la clase media recursos en la mano para que ellos puedan fluir en todos los sectores. Por el consumo. Y te voy a decir, por el consumo. Para comprar Exactamente. bienes y servicios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo voy a echar 3.000 pesos de combustible ahorita. Si yo me economizo 500 No lo pesos, diga pesos mucho, de ten combustible, cuidado. si yo echo 3.000 pesos, ¿qué tú crees que puede pasar con esos 500 pesos? Lo consumen en otro sector. En otro sector, Claro, porque lo consumo. claro. O se Porque- reinvierte. No, lo voy a gastar. Al que yo le gaste, eso Capacidad. va a efectuar un efecto en una cadena y va a generar mayor nivel de volumen de ingresos. Aquí hay un problema y los conversábamos con el ministro de Hacienda en una exposición que hicimos nosotros en la posición nuestra ante la Comisión Bicameral del Presupuesto. Hay un tema de gasto que el gobierno no quiere desprenderse de él. Y si el gobierno se desprende, transparentiza de manera más eficiente los gastos que tiene el gobierno central y busca la manera de colocar esos recursos en sectores que van a poder articular en la economía, va a haber más circulante en las calles. Señores, aquí Pero la a veces queja le gusta siempre ha sido Lo en que los pasa gobiernos del que- PLD, tú sabes que que no hay ellos tienen un circulante. enfoque de gasto. Y es el enfoque. Ellos controlan la inflación. Tú sabes que ellos son... En la política monetaria. En la política que ellos plantean en materia monetaria, ellos cantan por la inflación. Es una enfermedad que tiene el PRD por mantener la inflación baja, no le importando que el desempleo está altísimo, porque hace un efecto que va de la mano. A mayor inflación, se supone que hay mayor empleo. O sea, y menor desempleo, perdón, y viceversa. Y ellos Es un siempre enfoque prefieren altamente nocivo. mantener la tasa de inflación controlada con ese tipo de política. ¿Tú recuerdas Yo pienso, cuando- porque yo cuando quisiera tú sabes- saber también, escúchame, digo, tú que estás en la comisión, ¿qué van a hacer con los 3.000 millones de pesos que se van a ahorrar en el desmonte? ¿Ya se aclaró? Te lo voy a explicar. ¿Ya se te dijo? lo voy a explicar. Porque yo quiero saber No, qué van a hacer pero- con ese no, dinero. No, te lo voy a explicar. Pero El mira, efecto es más restrictivo. Hay que saber sobre qué va a hacer con lo que hace pero dinero. oye, te voy a La explicar. privación. Cuando Hipólito Mejía, el gobierno de Hipólito, ustedes recuerdan, señores, que todo se disparó de manera garrafal, producto de la distorsión que hubo con el tema del dólar. Pero había dinero donde quiera. Tú encontrabas la cosa, estaba Había caro. mucho inorgánico también, pero... pero había dinero. Sí, es una Porque después realidad. no hubo ni Es una orgánico ni realidad. no. Porque por lo que acaba de decir Beni, que la política monetaria, la política del gobierno en materia monetaria es ir recogiendo dinero Para mantener la inflación para baja. mantener la inflación baja. Claro. Cosa que no le conviene No. a una sociedad, sobre todo Los la- modelos Eso- son... es un enfoque totalmente- Los modelos son con Ahora, meta de empleo. lo que Eso Beni es lo más pregunta, eficiente que yo hay. quiero aclararte esto, Beni. Oye lo que pasa. El gobierno envía el proyecto de presupuesto. Sin Sí. impuesto reactivo. Hay una cantidad de ingresos presupuestados que son los que le van a dar soporte al mismo presupuesto. Claro. Entonces, en el desmonte de los subsidios y las exenciones que existen, automáticamente se convierte en un ingreso y eso va como ingreso al presupuesto general. Y después se redistribuye. Ahora, en la redistribución del gasto, que es lo que te acabo de decir, el gobierno no ha sido eficiente en la redistribución del gasto. Y te voy a poner un caso. La ley de la policía se aprobó, todo el mundo celebró y nosotros correcto. celebramos la aprobación Sí. de la reforma a la policía. Ahora, dentro de esa reforma a la policía hay una serie de gastos que hay que hacer, como el incremento de sueldo de los policías. Y solamente La ley se planteaba la destinó- fuente. No, espérate. Se destinó solamente 1.900 millones. ¿Qué tú le vas a aumentar Pero a un eso es policía dinero. con 1.900 millones de pesos? Con No una lo ha aumentado. matrícula Es supernumeraria. como salud. Es como salud que Matrícula solo se aumentó supernumeraria.
15.000 millones de pesos más, pero todavía no es suficiente, porque se aumentó en proporción al aumento que tuvo el presupuesto general, pero no en proporción a lo que le corresponde como partida. Sigue teniendo 1.3, 1.4 del PIB, o sea, todavía es muy Hay que ver el Muy aspecto del bien. crecimiento per cápita. Pero entonces- por- Sí, de sí, la pero, población pero, que se pero le 700 millones, Claro. Oye, 1.000 millones de pesos tiene el presupuesto este año, todavía se mantiene el 1.4 de salud. la población de la pregunta tuya que fue muy buena. Los incrementos que hay en el presupuesto, en las partidas aranceladas, en las partidas presupuestarias asignadas a algunas instituciones, sobre todo el sector salud, la mayoría son para incremento salarial. Cuando tú buscas Inversión. la cantidad de miembros o la cantidad de empleados que tienen esas carteras y busca la proporcionalidad que se le incrementó, va a venir un incremento de salario de un 15 a un 20%. Marginal. Algunos sectores que no va a poder tú poner a correr en la economía esos recursos. Ahora, si tú eliminas una cantidad de gastos corrientes no remunerados, es decir, no de salario, que tienen otras instituciones, sí se convierte de manera directa en un beneficio para el Estado, porque ese dinero va a ir a la mano de la gente, y tú sabes qué va a hacer la gente con ese dinero. Sí, lo Va vamos a empezar a gastarlo de nuevo. Es con lo va a poner. generar el empleo y modificar el código laboral. Ese Bueno, código que laboral por hay cierto, que modificarlo urgentemente. el ministro de Trabajo dijo hoy Sí, que él estaba a favor sí, de un sí. incremento salarial. Sin embargo, Harley, la política que ha llevado tu partido en los últimos años ha sido metas de inflación, no importando el desempleo que tengamos. Estabilidad en la República. monetaria. Entonces, justamente porque creen mucho en el tema de que si tenemos precios que están controlados, tendremos mayor inversión, tendremos mayor gente confiado en poder hacer inversiones y eso le va a dar certidumbre a los sectores. Pero sin embargo, tú tienes mucha gente en desempleo o empleo que son chatarra Informal. o Y los empleo que son sectores informales. productivos Entonces, ralentizados por efectivamente, tú completo. tienes una capacidad, como decía el presidente Danilo Medina en campaña, tener ciudadanos con capacidad de compra, que sean sujetos de crédito. Eso necesita la economía dominicana para poder ser más fresca y poder tener recursos Y veamos- necesarios para poder Tenemos que crecer. despedir el programa, chicos, de El esta enfoque noche. de la reforma Y el de la crecimiento con 22. equidad que no tenemos. Yo les agradezco Así es. mucho, como Sí, siempre, hubo que un nos pacto hayan en la acompañado. Sabemos que ustedes tienen una agenda apretadita, sabemos que también ustedes se van ahora de parranda. Se van de cumpleaños. Algunos, pues nosotros Yo no voy a decir que Con esos las pero son colegas. diputados que van ahí. Y Jairo y yo no somos, ¿verdad? Pero en todo caso, ya nuestro compañero Ah, yo te Félix. acompaño. Miren, nuestro compañero Félix Victorino está listo para el resumen final. Gracias a ustedes por habernos acompañado, amigo. ¿Cómo estás tú? Buenas noches.